privilegiados, siempre lo digo, tenemos un privilegio de estar en su casa y que podamos estar en este país que nos permite, sus leyes por supuesto, compartir el evangelio libremente, estar acá reunidos libremente, y eso es una gran bendición de Dios. Yo quiero invitarte, si tú tienes tu Biblia, que puedas buscar en el libro de Josué 7, del 7 al 9, 7 del 7 al 9, igual Roberto nos lo va a estar compartiendo por acá por la pantalla. Qué bueno es el Señor. Mientras usted busca allí, me causaba gracia y no sé, y ejemplo. Mi hijo Mateo tiene 3 añitos. Romina estaba utilizando la bolsa esta para compartir o para repartir, para depositar la ofrenda. Y el niño, yo siempre les doy a todos una moneda y en ese no se la di. Y lloraba que él no había entregado ofrenda. Ay, lloro, pero wow, si así fuésemos toda la iglesia del Señor, no harían falta dinero, ¿no? Señor, yo quería dar y no pude, porque Romina pasó muy rápido. Y le dije, Romina, por favor, ayúdame, porque el niño estaba con lágrimas en sus ojos. Y qué bendición, a veces somos un poquito, ¿sabes? Y yo tengo, bueno, testimonios muchísimos del tema del dar, cómo Dios nos bendice, y no porque a Él le haga falta, definitivamente lo hace por nosotros. Cuando el Señor nos prueba en este tema del dar, el Señor es el dueño del oro y la plata, pero definitivamente es una lección, es un aprendizaje para nosotros, de no depender sino depender siempre de Él, amén. Es lo mejor que podemos hacer. Y bueno, vamos al texto. Josué 7, del 7 al 9 dice: y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán, para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, esto era un drama, que este hombre estaba mal. ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? ¿Qué harás tú a tu grande nombre? Amén. Le damos gracias al Señor por su hermosa palabra. Cuando leía esto, recordaba hace muchos años, tendría yo creo que 7, 8 años de edad, vivía aquí en España, y recuerdo en casa de mis abuelos había una escalera muy grande. Bueno, hay una escalera muy grande. Y bueno, el asunto es que yo veía mucho Los Simpsons. Y, perdón, el punto es que creo que era Bart, sí, se lanzaba por el pasamano y llegaba abajo. Y entonces yo, imitando al señor Bart, pues en una de esas, bueno, lo hice muchas veces, pero bueno, hubo una de estas que me equivoqué y caí. Y caí, y de una altura bastante considerada, la cual pues me fracturé el brazo, me fracturé la muñeca. Caí, recuerdo, y me cayeron unas botellas, algo encima, y recuerdo que tenía muchísimo dolor y me llevaron de emergencias para el hospital. Abrí los ojos así, recuerdo me estaban poniendo la anestesia, y cerré los ojos, desperté y ya tenía aquí el yeso ¿cómo se llama? La escayola completa. Y bueno, fue una caída bastante interesantemente dolorosa. Y nada, por inventador, por tirármela de Bart Simpson. El punto está en que, bueno, en la vida por supuesto que hay diferentes tipos de caídas o fracasos. Hay algunas que son más leves, unas más fuertes, unas más suaves, unas que causan risas, otras que causan fracturas. Pero definitivamente también las personas las asimilan de igual manera o de diferentes maneras. Hay quienes se levantan rápidamente. En mi caso no me levanté, yo creo que caí inconsciente allí. Otros, bueno, sin fractura. Algunos se quedan un rato allí en el suelo. Y bueno, y otros, a pesar de la fractura, dependiendo de la edad también, por supuesto, se recuperan más rápido o más lento normalmente, ¿no? Pero también hay otros que deciden quedarse quietos y no levantarse más. Deciden simplemente no levantarse. Y la pregunta en medio de todo esto, que cada quien le puede poner su contexto, es ¿cómo levantarme? O en qué momento levantarme. Y el texto inicial que estábamos compartiendo en Josué, pues nos habla de un hombre llamado Josué, hombre que dirigió a Israel hacia la conquista de la tierra prometida, en un momento difícil de su vida que veíamos allí. Y lo interesante es que allí podemos, en ese texto podemos, o la Biblia
nos plasma una serie de principios súper interesantes que nos ayudan a nuestro día a día. Me encanta la palabra de Dios cuando podemos, y bueno, es el deber ser, ¿no? Tener la práctica, poder aplicarla todos los días, vivirla todos los días. Es lo interesante, es lo que queremos tener, ¿no? Y lo primero que yo resalto de este texto es que Dios nunca debe ser cuestionado. Leemos en Josué 7 que, bueno, aquí veíamos que Josué se queja o se cuestiona o hace cuestionamientos al Señor. Y sé que muchos de nosotros lo hemos hecho. En momentos determinados de nuestras vidas hemos cuestionado al Señor, nos hemos enojado, hemos preguntado, Señor, hemos murmurado con Dios, hemos peleado con el Señor. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué tiene que suceder esto en la vida? ¿Por qué tienen que pasar tantas cosas? Etcétera, etcétera, etcétera. Hay personas que siempre se te acercan, sobre todo no creyentes, y te dicen, bueno, pero si tu Dios existiera, ¿por qué permite que mueran tantos niños? ¿Por qué permite la guerra? Etcétera. Y son de las cosas que, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me lo han dicho, te lo han cuestionado, lo podemos leer también en las redes sociales. El punto está en que en momentos determinados, cuando pasamos por situaciones, solamente nos enfocamos en esa situación mala que podemos estar viviendo. Solamente nos enfocamos en ese momento por las mismas emociones que tenemos. Porque, insisto, a veces las emociones, la Biblia lo dice, el corazón es engañoso. Las emociones a veces no debemos tomarlas en momentos determinados para tomar decisiones. No son muy buenas consejeras. Momentos cuando estamos deprimidos o cuando estamos allí cuestionando o molestos con el Señor. Y insisto, por naturaleza tendemos a eso, a solamente enfocarnos en lo malo. Y a veces es lo contrario, ¿no? De ahí salen cosas muy buenas. Yo recuerdo tantas veces que le he preguntado al Señor la situación de mi hija, Señor, pero ¿por qué esto? O sea, ¿por qué? Y claro, hay veces no tenemos respuesta y el Señor no tiene por qué dárnosla. Porque obviamente somos humanos, yo me las pregunto. Bueno, que yo sepa, no soy una gente, o sea, no soy malo, no hemos hecho, pero ¿por qué pasan estas cosas? Bueno, y a veces uno ve a otro y dice, bueno, Señor, definitivamente gracias, porque hay personas que están peores que nosotros. Y así muchos, ¿no? Pero sí es cierto que cuestionarnos y ponernos a pelear con el Señor, a veces no logramos nada, aunque obviamente el Señor nos conoce, el Señor nos entiende, nos ama y sabe y que por naturaleza pues podemos caer en eso. Pero y en este ejemplo bíblico es interesante como a ellos también se les olvidó maravillas extraordinarias. El Señor antes de esta situación les abrió el mar. O sea, bueno, se me olvidó hace un tiempo que el Señor me proveyó para pagar el alquiler de la casa. Oye, pero para que se te olvide que el Señor te abrió el mar, mire, ese tipo de cosas no se verán todos los días, ¿sabes? Ese tipo de situaciones. Pero bueno, a esta gente también como que se les había olvidado que en momentos difíciles Dios siempre estuvo allí, porque Dios siempre es fiel. Diga amén con convicción. Dios es fiel. Así, insisto, no lo vemos, no lo entendemos, pero Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. Y nada, yo creo que perdemos tiempo, perdemos energía, perdemos fuerza cuando nos ponemos a cuestionar y a pelear, porque Él es soberano. Aunque insisto, Él nos entiende, Él nos ama. Somos humanos, por supuesto que todos hemos caído en eso. Pero ante todo, yo creo que necesitamos rendirnos a Dios, Señor. Definitivamente no es con mi fuerza, definitivamente yo no puedo hacer nada. Me entrego a ti, porque solo obviamente no voy a poder. Y yo creo que también necesitamos aprovechar estos tiempos para buscar su rostro. El día a día, la rutina nos hacen desenfocarnos, nos hacen perder tiempo en cosas que se nos va la vida, se nos va el día. Yo no sé, aquí los que manejan o los que tienen redes sociales, usted se descuida y se le va una hora viendo una red social, póngale el nombre que le ponga. ¿Verdad, mamá? El TikTok. Mi mamá ve TikTok. Me dice, a veces me vale. Y yo también. Y dice, wow, ¿cuánto tiempo pierdo en esto? Que a veces no es productivo nada. Hay cosas que sí son productivas en las redes sociales, en el internet, etc. Pero imagínense que, no sé si serán todos el caso de los que nos ven y los que están acá, pero si le dedicáramos todo ese tiempo a buscar el rostro del Señor, yo creo que obviamente fuésemos mejor. Y eso es una autocrítica, ¿no? Yo creo que necesitamos más que nunca buscar al Señor. Y en estos tiempos. Amén. Otro de los principios que me encanta y que nos da este pasaje
es que necesitamos tener cuidado de las cosas pequeñas, por llamarlo de una manera, o de las zorras pequeñas. El texto acá en el versículo 3 dice: y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres. Y tomarán a Ahí, será el nombre de ese lugar. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ahí. Y los de Ahí mataron de ellos a unos 36 hombres. Los soldados de Josué, que reconocieron la ciudad, ese lugar llamado Ahí, concluyeron que bueno, será fácil, son pocos. Eso también se ve mucho en los equipos de fútbol, el que le gusta el fútbol, el deporte. A veces cuando los equipos grandes juegan contra los pequeños, salen como confiados, bueno, y resulta que se terminan perdiendo o el juego se les complica, etc. Y aquí pasó algo muy similar. Pero más allá de eso, analizando y buscando un poco más a profundidad el tema de las escrituras, el significado de Ahí tiene varios significados. Y lo primero que conseguí es que significa montón de ruinas. Ahí, montón de ruinas. Y tiene relación con el pasado que te viene a dañar. Esos ciclos que a veces no cerramos, que en nuestra vida pasada hemos dejado allí como, no sé, con tropiezos, con cosas así que no hemos concluido, que no hemos perdonado, que no hemos podido avanzar, y en medio de eso, a día de hoy viene a traernos problemas y situaciones. También significa montón de escombros. Y estos son basuras, son aquellas cosas que debemos desechar, que debemos botar, que definitivamente cosas como el orgullo, la autosuficiencia, a veces seguimos, o la malicia, la seguimos guardando en nuestro corazón y creemos que es pequeño. Bueno, eso fue hace muchos años, eso es una situación de hace tantos años, pero está allí y puede ser pequeño, pero esas, insisto, como dice el texto, esas pequeñas zorras vienen a dañar todo el viñedo y hay que tenerle cuidado a esas, entre comillas, tonterías que nos pueden parecer, porque no fueron hace mucho tiempo, pero terminan convirtiéndose en grandes problemas. Y aquí, como vemos, Israel sufre una vergonzosa derrota y mueren, 32 soldados, cuando no debió haber sido así, por malas decisiones. Y el tema es que Israel cayó en desánimo. Hubo el desánimo, hubo la situación, porque, insisto, a veces no nos damos cuenta, pero esas cosas llegan a pasar. Yo compartí hace unas semanas con unos tíos que veía una foto de mi niñez, unas vacaciones que llegamos a pasar acá, o no recuerdo si fue cuando vivimos acá de niños. Yo le decía, tía, yo veía una foto, estoy hablando hace 30 años, 28 años, no sé, y veía la foto, y cuando vi esa foto veía a mis hermanos tomándose, los protagonistas de la foto éramos mis dos hermanos y yo. Pero yo estaba en esa foto apartado, así como hacia un lado, y estaban mis hermanos juntos y con mis tíos. Y yo recordé enseguida esa escena o ese tiempo donde yo me sentía rechazado, porque todo era mi hermano menor. Porque obviamente era el pequeño de la casa y toda la gracia y todo el chiste era con mi hermano menor, y uno, el del medio, ¿sabes? Siempre se sentía como que... Y esa foto enseguida me trajo esos recuerdos. Y yo decía, claro, eso no es que yo tengo rencor contra ellos ni nada, pero cuando yo vi esa foto, yo sentí en mi corazón aquello que sentí en ese momento. Y me vino a traer recuerdos. Y obviamente parecía tonto, pero eso estaba guardado en mi corazón. Y yo no sé que en algún momento que yo estaba proyectando con respecto a eso, en algún momento de mi vida, no lo sé. Pero sí aproveché ese momento para pedirle perdón a Dios y pedirle que me sacara eso de mi corazón. Porque definitivamente me trajo ese dolor, esa cosa y ese pesar en el corazón de eso que yo habré sentido o yo sentí de niño. Insisto, puede parecer tonto, puede parecer trivial, puede parecer superficial, pero cada uno en nuestra vida podemos llegar a tener esas situaciones que no nos damos cuenta que son pequeñas, pero las arrastramos y las proyectamos. Y a veces no entendemos, ¿por qué estaré haciendo esto? ¿Por qué me estará pasando esto? Y toca revisarnos, Señor, hay algo en mi corazón que tú quieres definitivamente que yo no tenga. Hay algo, por más pequeño que pueda ser, que yo considere tonto, porque fíjese en mi caso, como le comentaba, gracias a Dios en mi casa nos dieron mucho amor, mi familia, mis tíos, etc. Nunca fui maltratado, ni mucho menos, pero sí había algo de niño que todavía estaba allí, que por supuesto que me afectó, y seguramente ellos ni se dieron cuenta, ni lo hicieron con maldad, pero era un asunto mío. Yo no en ningún momento pensé, no, culpable de ello, no, era un asunto mío que yo necesitaba resolver.
Y a veces en nuestra vida nos sucede eso. Pasan los días, pasan los años y pensamos, no, es que fue por aquel, fue culpable el otro. Y resulta que no, es un asunto tuyo que necesitas sanar, que necesitas sacar del corazón. Y nada como meterte con el Señor y decirle, Señor, ayúdame a sacar esto, no quiero sentir esto, porque así como tú me enseñaste a perdonar, así como tú me perdonaste, yo también debo perdonar. Y a veces toca perdonarme a mí mismo. Amén, iglesia. Porque el Señor nos quiere libres, nos quiere descansados para alcanzar las grandes cosas que Él tiene para nosotros. Amén. Si usted cree en esa promesa de Dios, usted le puede dar un aplauso en esta noche, por favor. Pero con ganas, no es para mí, es para el Señor. Amén. Ahora fíjense, en el versículo 10 de este texto, en Josué, dice que, y Jehová dijo a Josué, levántate, porque te postras así sobre tu rostro. Josué estaba postrado buscando a Dios, y eso está bien. Necesitamos buscar de Dios, necesitamos meternos con el Señor. Pero la respuesta del Señor nos deja ver que Josué estaba detenido por la derrota que había sufrido, por la situación que había sufrido. Estaba detenido y estaba lamentándose. Y el tema no era ese, que estaba ahí quieto sin avanzar. Y Dios le dice, levántate, levántate. Y ese es el título que yo le doy a este mensaje. Levántate, iglesia, levántate. Es tiempo de levantarse. Insisto, hay tiempo para todo. Muévete, debes hacer algo, no te quedes allí, muévete. Y en los momentos más difíciles aún necesitamos movernos. Porque, insisto, las malas experiencias, las derrotas, los fracasos tienden a hacer eso, a detenernos, a paralizarnos, a pensar tanto que no terminamos haciendo nada. Es más, lamentándolo mucho, muchas personas caen en depresión, en ansiedad, etc. Que el Señor siempre nos guarde. Hay un ejemplo interesante de esto que lo leía, y es el tema de los japoneses. A mí me encanta la cultura japonesa. Tenemos tanto que aprender de los japoneses. Y ellos como muchos sabemos, el japonés, la dieta del japonés, parte de la dieta del japonés es el pescado. Pero resulta que ellos han tenido problemas por décadas por el tema de la pesca allí cerca de sus costas. El tema es que tienen que ir mar adentro. Entonces, en medio de todo este proceso, pues por supuesto que tuvieron que fabricar barcos más grandes para poder llegar más lejos y poder traer ese pescado a la población. Pero resulta que, mientras más lejos iban los pescadores a buscar dicho pescado, pues tardaban más en llegar y el pescado no llegaba fresco. Y el consumidor pues se quejaba del asunto. Resulta que luego se inventaron y le colocaron congeladores a los barcos, fueron a buscar el pescado, regresaban y claro, el pescado llegaba congelado y el consumidor, se nota mucho la diferencia, un pescado fresco que un pescado congelado. Nosotros que vivimos acá en Galicia, pues podemos apreciar muy bien el pescado, ¿no? El tema está en que, por supuesto, el consumidor, el japonés, notó la diferencia y no quería, rechazaba ese tipo o ese pescado así congelado. Así que las compañías se inventaron, entonces instalaron unos tanques para almacenar allí los peces vivos y traerlos vivos. Y pero resulta que como tenían que viajar lejos, cuando el pez llegaba, prácticamente estaban en estanques, pero estaban allí quietos. Los peces no se movían. Estaban ahí quieticos, vivos, pero detenidos allí, tranquilitos. Y eso también, al parecer, se nota a la hora de consumir el pescado. No es como un pescado que esté allí moviéndose, sabe mal, sabe diferente. Entonces los señores estos se inventaron otra. Igual tenían sus estanques allí donde metían el pescado, pero a diferencia le colocaban un tiburoncito, un tiburón pequeño. ¿Con qué intención? Que los peces que colocaban allí en esos estanques vivos, al estar allí con un tiburón pequeño, obviamente tenían que estar moviéndose. Y claro, al llegar a las costas, al llegar a lugares, llegaban, pero frescos, activos, como que si lo hubiesen sacado de alta mar. Es cierto que el tiburón pequeñito, por muy pequeño que sea, se terminaba comiendo algunos, pero obviamente la mayoría no se los comía, y más allá de eso llegaba fresco, llegaba, insisto, como que si estuviesen recién pescados. Los peces eran desafiados a moverse por supuesto, para sobrevivir en todo ese trayecto que tenían que
que hacer. Y el tema es igual con nuestra vida. Cuando estas situaciones pasan, tenemos dos opciones: o nos detenemos y simplemente no hacemos nada, o nos movemos, o esta situación, estos tiburones, o el nombre que usted le quiera dar a su problema, a su dificultad, nos ayudan, nos alientan, o simplemente nos obligan a movernos. O nos detenemos o nos movemos. El Señor nos dice en esta noche: muévete, muévete. En medio de tu problema, muévete. Porque esa situación que puedas estar viviendo te está desafiando. Te está desafiando. Esos son los tiburones que realmente van a ser de bendición para tu vida, que te llevan a lugares o te sacan de tu zona de confort. Y para mí, en este momento tal vez es un poco más fácil, porque cuando estás metido en el asunto, en el problema, sabemos que es difícil porque no quieres nada. Pero siempre Dios envía a alguien para darte palabra de ánimo, para bendecirte, o simplemente su Espíritu Santo de Dios. Cuando usted y yo estamos en comunión con Él, nos ayudan a estar activos, moviéndonos, porque insisto, no permitamos que estas experiencias que vivimos nos hagan detener y que luego pues le pase como estos pececitos que cuando ya son pescados no saben a nada porque están allí sin moverse, detenidos. Y yo creo que definitivamente Dios no quiere eso con nosotros. El Señor fundó su iglesia, un movimiento llamado iglesia, y es un movimiento, como la palabra lo dice, movimiento. La iglesia está en movimiento. Y hay una promesa del Señor que dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Amén. Y esa promesa también es para nuestra iglesia, para esta iglesia. Sí, somos pocos, pero no somos débiles. Somos pocos, pero el Señor enviará. Pero usted y yo estamos llamados a hacer algo más. Amén. Y no en medio de la situación quedarnos ahí quietos, bueno, no. Sino más bien, el Señor quiere que saquemos de nosotros, porque Él nos los entregó nuestro máximo potencial para poder convertirnos en esas personas y poder cumplir ese propósito que Él tiene en nosotros. Insisto, siempre habrá alguien que también va a ser de bendición para tu vida. Yo le doy gracias a Dios por las personas que siempre ha enviado a nuestro alrededor. Y podía nombrar muchísimas, pero en momentos determinados siempre el Señor mueve a alguien. Y asimismo, nosotros estamos llamados para hacerlo. Igual, porque insisto, en medio de la crisis tú hasta te pasa como Moisés, que no quieres orar y tiene que venir alguien a levantarte los brazos, y eso también es de bendición. Pero claro, no nos podemos acostumbrar siempre a que nos levanten los brazos. Tenemos que aprovechar esa bendición, ese impulso, y levantarnos y seguir adelante. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted está aquí, iglesia? Sí. Gloria a Dios. Y ya para terminar, el último propósito o lección que yo sacaba de este texto es que necesitamos avanzar siguiendo la dirección de Dios. En el capítulo 8, bueno, dice: Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube ahí al lugar. Recuerden, mira, yo he entregado en tu mano al rey de ahí, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Vemos una vez más que Dios le dice: no temas, le dice a Josué, no temas ni desmayes. Frase que también se la dijo cuando apenas salían del desierto para empezar la conquista de la tierra prometida. Pero me encanta porque en este momento vemos como es el Señor diciéndole: mira, no temas ni desmayes, y toma contigo toda la gente de guerra. No 2000, toda la gente de guerra. Pues son poquitos, toda la gente de guerra. Qué importante es cuando avanzamos siguiendo la dirección de Dios, escuchando la voz de Dios. Allí está la clave de todo, amada iglesia. Ahí está la clave. No temas, le dice el Señor, no temas ni desmayes, yo estoy contigo. Pero necesitamos escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. Cuando usted y yo avanzamos en el tiempo de Dios, yo creo que tenemos la victoria asegurada, siempre y cuando sigamos sus instrucciones. Porque insisto, a veces problemas del pasado, situaciones que vivimos, etcétera, póngale el nombre que usted quiera, nos hace llevarnos o movernos por nuestras emociones, por nuestras maneras. Y resulta que a veces somos muy apresurados. Yo he aprendido mucho eso del Señor y en mis procesos. A veces quiero hacer las cosas a mi manera, a mi rapidez, porque yo puedo. Sí, claro, es bueno ser diligentes y hacer las cosas, claro que sí. Pero también necesitamos esperar en el Señor y escuchar su voz, que sea Él el que nos dirija, que sea Él el que nos instruya. Porque, insisto, no somos autosuficientes. Si somos unos verdaderos hijos de Dios, necesitamos escuchar su voz. Necesitamos ser guiados, no en un momento determinado, para todo, en todo tiempo. Necesitamos escuchar y dejarnos guiar por la voz
de Dios y no permitir, insisto, que esos tiburones nos detengan, sino que más bien nos motiven. Necesitamos estar motivados. Y a veces la palabra motivación muchos la han satanizado. No, porque motivación es movimiento. Y la iglesia es un movimiento. El Señor no se ha parado. Eso no es, la palabra motivación no es mala. Necesitamos estar motivados, necesitamos estar en movimiento, pero siempre, insisto, guiados por la voz de Dios. Y que el Señor nos dé cada día a su iglesia el discernimiento. Porque, insisto, a veces cometemos errores, tomamos malas decisiones porque no tenemos discernimiento o porque nos falta discernimiento. Que el Señor hoy en día nos bendiga con discernimiento. Señor, ayúdanos, danos discernimiento para saber qué hacer, para tomar las mejores decisiones, para avanzar en el tiempo tuyo. Y eso nos va a ayudar, pues por supuesto, el discernimiento de Dios. Nada como la oración, decía un gran predicador, nada como la oración para ahorrar tiempo. Y a veces andamos a nuestras maneras y perdemos tiempo por no detenernos a orar. Señor, pero es así, es asado. Señor, pero es que no siento que me respondes. Pero ¿cuándo me vas a responder? Ten paz, que el Señor siempre responde. Siempre responde. Lo que pasa es que, claro, no es a nuestras maneras, no es a nuestras lógicas. Y usted y yo como iglesia estamos llamados a abrazar más que nunca esa gran comisión que el Señor nos entregó. En todas las áreas de nuestra vida, usted y yo tenemos una gran comisión, tenemos un llamado, tenemos un propósito. Pero como iglesia unidos tenemos que cumplir también eso, la gran comisión que como iglesia, como visión de la iglesia estamos llamados a hacer. La gran comisión de poder discipular a esta nación, de poder discipular a esta ciudad, de poder discipular a ese vecino, a ese familiar. Y a veces, insisto, no nos detenemos o nos detenemos porque se han burlado de nosotros, porque hemos fracasado, porque, bueno, no nos han hecho caso un momento, porque no aceptaron nuestra invitación. Todos hemos pasado por allí, todos pasamos por eso. Pero que, insisto, que esos momentos no nos detengan, sino que todo lo contrario, nos impulsen a seguir adelante, a cumplir con esta responsabilidad que usted y yo tenemos. Cumplir esa gran comisión. Usted y yo estamos llamados a ser discípulos, a multiplicarnos en otros, y tenemos ese gran privilegio y honor que cualquier otra persona no la tiene. Pero el Señor nos necesita descansados y escuchando su voz. Amén. Yo le puedo pedir a nuestro hermoso ministerio de adoración que cerremos esta alabanza con una canción. Maxi, por favor, mientras permítame hacer una oración. Gloria a Dios. El predicador es exigente, ¿no? Pero como estamos llamados a toda buena obra, amén, todos hombres están preparados y listos. Siempre. Si no, se para Roberto, ¿verdad, Roberto? Amén. Póngase de pie, iglesia, vamos a orar mientras nuestros músicos se preparan acá. A mí me encanta, bueno, por supuesto, orar, pero nada como en momentos de la oración poder adorar también el nombre del Señor. El Señor se goza porque Él dice que Él está en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta palabra que tú nos permites, Señor, recibir en nuestros corazones. Te pedimos en el poderoso nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes a vivirla, a cumplirla, Señor. Que podamos salir de aquí, Señor, motivados por ti, Señor, por tu Santo Espíritu. Necesitamos escuchar más tu voz, Señor. Necesitamos, Padre Santo, que puedas, Señor, ayudarnos a seguir adelante, Señor, a no detenernos, Padre, en medio del proceso, en medio de la situación que podamos estar viviendo, Señor. Que como iglesia, Señor, entendamos cada día el propósito que tenemos, la gran responsabilidad, Señor. Ayúdanos, Padre, a dar de gracia lo que recibimos por gracia, Señor. También oramos, Señor, por cada persona, Padre, que pueda estar en este lugar, que nos pueda estar viendo por las redes sociales, Señor, por algún familiar, amigo, Señor, que pueda estar pasando un momento difícil, que pueda tener una herida en el corazón, Señor, que pueda tener algún ciclo que no haya cerrado, que lo esté deteniendo, Señor, en ese gran propósito que tú le entregaste. Te pedimos que sea usted, Señor, sanando, Padre, sanando toda herida, Señor, levantando, Señor, al caído, Padre Santo. Y también, Padre, te pedimos que nos puedas utilizar a nosotros como iglesia, Señor, para ser de bendición a todos aquellos que nos están rodeando, Señor, a todas esas personas que por la rutina, Señor, lo vemos como invisible, no nos damos cuenta, Señor, de la gran necesidad que allí hay afuera, Señor. Te pedimos que nos utilices, Señor,
Que nos uses, Padre Santo, como instrumentos, Señor, para poder ser de bendición a otras personas, Padre. Quita toda vergüenza, Señor, para hablar de ti. Señor, quita toda pesar, todo desánimo, Señor. Ayúdanos a ser diferentes, Señor. A ser personas que realmente somos obedientes a tu llamado, Señor. Te pedimos que como iglesia, Señor, podamos cumplir esa gran y hermosa comisión que nos entregaste, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo. Llena nuestro corazón, Señor, con fuerza, Padre, con alegría, Señor, con esperanza, para seguir adelante, Señor, para seguir adelante, Padre. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos que están en este lugar, Señor, a los que no han podido llegar, Padre Santo, a los que vendrán, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que como iglesia, Señor, nos ayudes, Padre, nos levantes, Señor, cada día, Padre Santo. Siempre, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Queremos adorarte y queremos bendecir en esta noche, Señor, tu santo nombre.